Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Hoy vamos a ver un tema que de alguna manera ya hemos empezado el otro día con el tema de la coherencia. Ahora vamos a completar con el tema de cohesión. Ustedes se preguntarán qué hace un edificio si estamos por hablar de coherencia y de cohesión. Bueno, voy a comparar el edificio con un texto. Si yo lo veo desde afuera, si yo lo veo desde la vereda del frente, podemos decir, ¿sí? O desde lejos, yo puedo determinar si este edificio es coherente. ¿Por qué? Simple. ¿Qué pasa si yo, en lugar de poner el estacionamiento acá abajo, lo pongo arriba del techo? Sin ninguna rampa, nada que suba. ¿Podría cumplir la función de estacionamiento? ¿Sería adecuado ponerlo arriba del techo el estacionamiento con lo que pesan la cantidad de autos, digamos? ¿Sí? Arriba de las viviendas. Creo que no. Por otro lado, los tanques. Los tanques podría ponerlos abajo y no es muy adecuado porque el hecho de que estén tan arriba le da más fuerza a la caída y a la distribución del agua, por si no lo sabían. Entonces, es importante que esto ocupe, esto ocupe ese lugar y esto ocupe ese lugar. Por otro lado, ¿sí? Nosotros a simple vista tenemos que tener cierta uniformidad en los elementos del edificio. Como verán, hay cierta estructura que se repite. No podemos, por ejemplo, poner un balcón que salga de acá y el otro balcón que se ponga acá. No, eso no sería, digamos, no, arquitectónicamente no estaría correcto. De alguna manera, siempre, hasta en el caos más grande, hay un cierto orden, una cierta secuencia de elementos, ¿sí? Entonces, ustedes verán que a simple vista yo ya puedo hacer un análisis de si el edificio es coherente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo podría poner un edificio así tan grande en la playa. No. ¿Por qué? Otra cosa, el edificio tiene un gran peso y si no está sobre un suelo que sea lo suficientemente firme, va a colapsar, ¿sí? Entonces, fíjense que yo estoy hablando de elementos sin necesidad de entrar al edificio. Pasemos a hablar de la cohesión. ¿Qué pasaría si yo en este edificio pongo las camas en el parking, en el estacionamiento, ¿sí? Y pongo la entrada de autos en las habitaciones? Creo que estoy diciendo algo que parece ser demasiado absurdo. O el aire acondicionado en el estacionamiento, o el aire acondicionado en la terraza. Sería completamente disparatado. Eso es porque los elementos constitutivos, los elementos que están integrando las partes del edificio, tienen que estar ubicados en el lugar correcto. Por otro lado, si tengo 3 habitaciones, ¿sí? Y tengo un baño, no voy a poner el inodoro en una de las habitaciones, o no voy a poner la cocina dentro del baño. Son elementos que tienen que estar ubicados en un lugar determinado, ¿sí? Y tienen que formar parte de un ámbito determinado. Acá al lado de mi hermoso edificio, no lo quiero borrar porque está bonito. Bueno, acá he elaborado un hermoso texto, muy bien armado el texto, por supuesto, dice: Ricardo recordó aquellos años en cierta época cuando los pájaros arman su nido para sus crías. El frío congela los sentimientos más nobles porque la nobleza ocupaba ese rol fundamental de señores feudales. ¿What? Fíjense una cosa. No tiene sentido. Ningún sentido. ¿Está bien estructurado? Sí, está perfectamente estructurado. ¿Sí? Sintácticamente hablando, o sea, están ordenadas las oraciones,
están bien conectadas, el cuándo, no se repiten innecesariamente las palabras, pero ¿de qué habla? ¿Habla de algún tema específico? No. ¿Tiene información que vaya progresando sobre un tema? No. Y por otro lado, ni siquiera podemos encontrar contradicciones, es cierto. ¿Pero por qué no habla de lo mismo? Entonces, esto no es un texto. ¿Por qué no es un texto? Simple. Porque no tiene coherencia. No tiene coherencia. Este texto no es coherente. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo hago un texto que es coherente, pero no tiene cohesión. Bueno, acá tenemos un texto que lo hemos puesto al lado de mi pinche edificio. Este texto vamos a ver que si hay un sentido global, ¿sí? Si hay un tema del que estamos hablando y un poco vamos adelantando información a medida que va pasando, o sea, si tenemos una progresión temática, ya vamos a ver si hay contradicciones, aparentemente no, pero dice así: Ricardo regresó a la casa de Ricardo. Ricardo se quedó sin dinero, el dinero se le agotó en el viaje que hizo Ricardo. En el viaje que hizo Ricardo, Ricardo tomó todo el alcohol que Ricardo quiso y Ricardo pudo. ¿No les parece que hay algo raro en este texto? ¿Qué creen que está de más acá? ¿Qué creen que hay? A ver, ¿en qué no está bien el texto? ¿En qué? Ricardo, dinero, viaje, Ricardo. ¿No les cansa leer tantas veces las mismas palabras? Sí, así es. Se repiten innecesariamente como 800 veces la palabra Ricardo, creo que 2 o 3 veces la palabra viaje, creo que 2 o 3 veces la palabra dinero, y ahí cerquita. ¿Eso cómo se llama? Redundancia. Cuando nosotros repetimos muchas veces una palabra, estamos redundando. ¿Qué es redundar? Que se repitan innecesariamente las mismas palabras. Entonces, ¿qué hacemos para salvar este texto? Porque este tiene pinta de texto. Aquel no tiene salvación. Aquel ya podemos darlo por muerto. Ahora este, ¿cómo lo salvamos? ¿Cómo lo protegemos? Y bueno, utilizando ciertos recursos. ¡Qué bonito! Le creció un arbolito para darle sombra a los autitos. Bueno, continuemos con lo nuestro. Recursos de cohesión. O sea, las herramientas que yo necesito para salvar este texto. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para salvar este texto? Vamos por allá. Tenemos sustitución. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es cuando yo reemplazo una palabra por un sinónimo o por un hipónimo y hiperónimo. ¿Y eso con qué se come? A ver, por ejemplo, yo puedo decir la niña se enfermó. Coma. O punto y coma, pongamos. Pobre muchachita. ¿Sí? Ahí estamos reemplazando la palabra niña por muchachita. Son dos palabras que en este caso tienen absolutamente el mismo significado. ¿Sí? Yo, si les pregunto, así, de la nada, ¿qué es niña? Ustedes me pueden decir, a ver, niña es un ser humano de cierta edad, ¿sí?
que está en su etapa infantil y de sexo femenino, de género femenino también, ¿sí? Por las dudas. Ahora, muchachita. Muchachita, si hablamos de muchachita, estamos hablando de lo mismo. ¡Wow, wow, wow! Si yo les pregunto qué es, me van a más o menos dar la misma descripción, porque tienen el mismo significado. Si yo les digo, esa persona se enfermó, esa persona incluye muchachitas, e incluye muchachitos, ¿sí? E incluye grandes también, adultos, e incluye bebés también. Entonces, ¿cuál es más general? La palabra, a ver, lo pongamos acá adelante. Si yo, para reemplazar, por ejemplo, hagamos al revés. Si yo reemplazo la palabra niña, niña que está presente, ¿sí? Y acá, en lugar de poner muchachita, vamos a borrar con el dedo, queda el dedo azul. En lugar de poner muchachita, pongo pobre persona, ¿sí? Esa persona puede ser una niña o puede ser un adulto. Entonces, la palabra persona, ¿técnicamente está al mismo nivel de niña? No. Si utilizamos símbolos matemáticos, la palabra persona es mayor, es más general que niña. Niña es más particular. Niña designa un elemento, o sea, o a un conjunto de personas que están dentro de este conjunto. ¿Sí? Esto es un hiperónimo. Hiperónimo. Y esto es un hipónimo. Si yo pusiera niña y muchachita, como tenía al principio, son sinónimos porque están a un mismo nivel. ¿Sí? Ninguno es más general que el otro. En cambio, si yo pongo niña y persona, ahí tengo uno que es más general que el otro. Entonces, tenemos que el hipónimo es menor porque es menos general que el hiperónimo. ¿Estamos? Vendría a ser que la explicación está dentro de lo que es la sustitución, uno de los recursos de cohesión, ¿sí? En otras palabras, ¿cuándo es sustitución? Cuando reemplazo una palabra por otra palabra, ambas con significado propio. Vemos ahí, vamos a dejarlo así sintético, ¿sí? Para entrar en el segundo recurso, que vendría a ser la referencia. ¿Qué es la referencia? La referencia es otro tipo de sustitución, pero con una pequeña diferencia. En lugar de sustituir una palabra con significado propio por otra palabra con significado propio, yo voy a sustituir una palabra o una oración por un pronombre. Pronombre. Son palabras vacías de significado por sí solas, ¿sí? Son como una especie de parásito. Los pronombres cobran el significado de aquella palabra a la que reemplazan. Por ejemplo, si yo les digo el gato, nosotros sabemos de qué hablamos por más que no tengamos ningún gato acá. Pero si yo les digo él está durmiendo, y ustedes me van a decir ¿quién? Él. ¿Quién? Él. Entonces, ese él lo tengo que rellenar con significado, ya sea con la palabra gato, ¿sí? Que es a la que está reemplazando, o con esto. ¡Un gato! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Lo despertamos? Ejemplo de esto vendría a ser si yo pongo Luis. Luis llegó a su casa. Acá estoy reemplazando, en lugar de decir, no sé si ustedes ven alguna similitud con el texto que tenemos acá. Ricardo regresó a la casa de Ricardo. Qué imaginación que tengo, estoy repitiendo las ideas.
He cambiado el nombre nada más. Bueno, es lo mismo que pasa acá. Acá yo digo, Luis llegó a su casa. ¿Qué he hecho? En lugar de decir Luis llegó a la casa de Luis, como dice con Ricardo, acá cambio el de Luis por su. Este su es un pronombre que me está indicando la posesión sobre la casa, ¿sí? ¿Quién es el que posee esa casa? Luis. Entonces, ese pronombre me reemplaza a de Luis. En lugar de poner la casa de Luis, pongo su casa. Ahora, a la elipsis. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es ni más ni menos que la supresión. ¿Qué es la supresión? Cuando eliminamos, cuando suprimimos una palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da la elipsis? No sé si ustedes se acuerdan del sujeto tácito, del predicado no verbal. Bueno, en esos casos nosotros tenemos elipsis. Tenemos palabras que porque se sobreentienden, las eliminamos, las borramos. Entonces, en lugar de decir Ricardo viajó donde Ricardo quería viajar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Simple. Chao, Ricardo. Ya lo tengo arriba, se sobreentiende. Ricardo viajó donde quería viajar. ¿Se entiende? Es más, podría hasta eliminar este verboide, viajar, y podemos decir, Ricardo viajó donde quería. Siguiente recurso. Conexión. ¿Qué es la conexión? No es una conexión de cables, por las dudas. Es una conexión a través de un conector o nexo. Por ejemplo, nosotros en toda oración tenemos, acá vamos a poner nexos o conectores. Tenemos una idea. Juan cayó, ¿sí? Y tenemos otra idea. El piso estaba mojado. Tengo dos ideas. Juan cayó, el piso estaba mojado. Aparentemente estas dos ideas se relacionan si nosotros pensamos en el significado. ¿Puedo poner un i acá? Juan cayó y el piso estaba mojado, sí, pero el i no es fiel a la relación real que existe entre estos dos enunciados, ¿sí? ¿Cuál es la relación real? Y bueno, es lógico, uno es causa de lo otro. Si yo pongo un i, no hago alusión a eso, a esa relación. El i se usa más que nada cuando yo estoy sumando ideas, ¿sí? ¿Se puede usar en estos casos? Y sí, pero no estoy, como les decía, siendo específica en la relación o en el tipo de relación que hay entre estos dos elementos. Entonces, ¿cuál sería el conector más apropiado? Juan cayó porque el piso estaba mojado. O como a ustedes les gusta poner en el WhatsApp, Juan cayó porque... ¡Ay, chicos, qué horror! Bueno, no, pongamos por qué. Aunque apenas me entre, pero sí entra. Porque el piso estaba mojado. Entonces, esta palabrita, este conector, está uniendo dos ideas. Por eso se llama conector, porque conecta estas dos ideas. ¿Queda claro? Repetición. Sí, ya sé lo que están pensando.
Estamos tratando de evitar las repeticiones, pero se olvidan de una cosa. Estamos tratando de evitar las repeticiones innecesarias. Pero hay casos donde es necesario repetir palabras. De hecho, la repetición es un recurso que se usa en 3 ocasiones. ¿Cuándo usamos la repetición de palabras? Primero, usamos la repetición de palabras para desambiguar. Desambiguar. Por ejemplo, si estamos hablando de Juan, Juan estaba en su habitación tocando la guitarra. En eso entró José y le pidió su guitarra. Juan la entregó porque era de él. ¿De él? ¿De quién? ¿De Juan o de José? Chun, 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 chun. Entonces muchas veces tenemos que repetir para desambiguar, o sea, para especificar si estamos hablando de uno o de otro. En ese caso es útil la repetición. Por otro lado, nosotros también podemos repetir para actualizar el referente. El referente. Sí, la palabra referente ya la hemos mencionado hace un rato. Si ustedes se ponen a ver, la vimos en referencia. Referencia, referente, referencia. Se parecen bastante, ¿no? Bueno, la referencia tiene el pronombre y ese pronombre hace alusión al referente. Así que un referente básicamente es de quién hablo, ¿sí? Viniendo ahora a este recurso, dejemos un poco atrás la referencia. Nosotros acá podemos tener un texto que es demasiado largo y si en el texto no repetimos en ningún momento la palabra de la cual estamos hablando en todo momento, por ahí podemos perder de vista el referente. Entonces es muy útil actualizarlo repitiendo la palabra siempre y cuando esté ya a una cierta distancia de la primera vez que la dijimos, ¿sí? ¿Y cuál sería la tercera utilidad de la repetición? La tercera utilidad es la que a mí más me gusta, la literaria o la estética, ¿sí? Que vendría a ser más apropiado decir la estética, o sea, como un recurso estético. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas poesías o tenemos algunos textos que repiten una palabra varias veces, ¿sí? Para mantener un cierto ritmo en esa poesía o en ese texto. Volvamos al texto al cual tenemos que salvar. Si acá tenemos, Ricardo regresó a la casa de Ricardo. Ya hemos visto allá, que podemos utilizar este recurso, yo ya borré ahí, pero podemos utilizar este recurso de la referencia. O sea, cambiar un pronombre por, cambiar una palabra, o sea, el referente, por un pronombre. Veamos acá, Ricardo regresó a su casa. O a la casa de él, pero no me suena muy bien a la casa de él. También sería, digamos, sería válido, pero no sé si sería tan apropiado. Me parece que el decir a su casa me parece que es más apropiado, ¿sí? Cuanto más hagamos economía de lenguaje, mejor. Cuanto más hagamos economía de palabras para decir lo mismo, mejor. Ricardo regresó a, vamos a usar el azul para después ver, uy, perdón, me cayó el capuchón, para después ver los cambios. Ricardo regresó a su casa, ¿sí? Bien. Ricardo se quedó sin dinero. ¿Está bien esto? Estamos repitiendo otra vez Ricardo. ¿Es necesario? Veamos, borremos Ricardo.
¿Podemos poner él se quedó sin dinero? O podemos decir, Ricardo regresó a su casa, se quedó sin dinero. Acá directamente vamos a poner punto seguido, acá mayúscula, por supuesto, ¿sí? Bueno, acá sería el punto, acá mayúscula, y se quedó sin dinero, porque me estoy quedando sin tinta, porque se le agotó en el viaje que hizo Ricardo. ¿Otra vez Ricardo? Ricardo regresó a su casa, se quedó sin dinero porque se le agotó en el viaje que hizo Ricardo. ¿What? Borremos esto, Ricardo, que también está de más. Y otra cosa. ¿Es necesario decir qué hizo? Si ya hemos dicho qué hizo. Se quedó sin porque se le agotó en el viaje. Sí, bueno, podría ir. Vamos armándolo, ¿no? Así tienen que hacer ustedes después. Ir leyendo, releyendo, corrigiendo, volviendo a corregir, borrando. Por supuesto que acá en la pizarra es fácil. Ustedes van a tener que agarrar la lapicerita o el lápiz. Eso es otro objeto válido. Ricardo regresó a su casa. Se quedó sin dinero porque se le agotó en el viaje que hizo. En el viaje que hizo Ricardo tomó... Podemos poner... Se agotó en el viaje que hizo. En el viaje que hizo está de más, ya lo vemos porque ya está arriba, ¿sí? Y Ricardo, estamos hablando en todo momento de Ricardo, así que lo sacamos a este Ricardo, ¿sí? Podemos poner punto seguido acá, de nuevo, y podemos poner, o si no ponemos otro conector, ponemos una coma acá, ay, ya no tiene tinta, ya que, volvemos a sacar este Ricardo que también está de más, ya que tomó todo el alcohol que quiso y pudo. A ver, leamos ahora. Dice, Ricardo regresó a su casa, se quedó sin dinero porque se le agotó en el viaje que hizo, ya que tomó todo el alcohol que quiso y pudo. ¿Está bien? Fíjense una cosa, revisamos. Acá hice referencia pronominal, o sea, reemplazado de Ricardo por su, por un pronombre posesivo. Se quedó sin dinero porque conector, otra cosa, recuerden que acá hemos borrado cosas, eso que hemos suprimido se llama elipsis. Muy bien, acá hemos hecho una elipsis, acá hemos hecho una conexión, acá también creo que hemos hecho una elipsis porque hemos borrado Ricardo, ya que otra conexión, otra elipsis, elipsis, elipsis. Hemos salvado el texto, el segundo texto, ¿sí? ¿Cómo lo hemos salvado? Gracias a los recursos de cohesión que vamos a ir desarrollando uno por uno a continuación, en otro video, por supuesto. Bueno, espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado mi edificio, ¿sí? Y bueno, los despido para otro video. Les deseo unas buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a cuando estén viendo este video. Hasta la próxima. Vamos a hacer una playa, ¿sí? Ahí está el mar, las olas y el viento, shalala, shalala. No, el horizonte se ve así. Y hagamos ahí el mar. Dibujemos un poquito, ahí está, qué obra de arte. Wow. El mar continúa por acá, creo, hasta donde yo sé. Wow. Ustedes hagan de cuenta que esto está derecho. Qué lindo dibujo. Wow.